Si de historias y leyendas se trata, las historias de las épocas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX son muy interesantes y misteriosas. Muchas de esas historias provienen de lugares que solo existen en fotos muy antiguas que de solo mirarlas te invitan a imaginar situaciones de vida a veces complicadas, otras veces felices y muchas veces terroríficas. Sobre todo, aquellos lugares que hoy se encuentran abandonados. ¿Y quién no se siente atraído por los lugares abandonados? Me refiero a casas, edificios. ¿A quién no le dan ganas de entrar a mirar las cosas que encierran sus muros, muchas veces invadidos por el follaje que cubre el lugar como si lo estuviera protegiendo? Quienes pueden ingresar a esos lugares pueden sentir seguramente las energías que han quedado impregnadas en sus viejas paredes. Hoy les voy a contar sobre una casa que se encontraba en Montevideo, Uruguay. Esa casa era una referencia para el barrio, ya que su imponencia hacía pensar en la importancia que seguramente tenía en su época de mayor esplendor. Esa casa era del siglo XIX, la más pintoresca del lugar, pero también era dueña de una historia espeluznante que hasta el día de hoy sigue siendo recordada. Esta casa era una casa hermosa, llena de árboles, de todas las variedades que podemos imaginarnos. Tenían animalitos, en especial animales exóticos como aves extraordinarias. En esta casa se hacían muchos festejos glamorosos, llenos de música, de bailes, mujeres con hermosos vestidos, orquestas. En ella vivía una familia muy adinerada, que vivía de rentas, de su herencia, y con todo ese dinero podían realizar estas grandes fiestas que tenían tan acostumbrada a la sociedad de ese momento. Esta casa se encontraba en las afueras de la ciudad en ese entonces. Era un lugar en donde había muchas casas de veraneo y en donde había mucho dinero. En ese entonces fue a vivir allí un abogado muy prestigioso de la época, el doctor Arenas. Pero este hombre, según parece, se sentía bastante solo en ese lugar tan inmenso. Entonces decidió comenzar a cortejar a todas las muchachas más ricas del lugar. Una de esas muchachas era Merceditas Aguirre. Merceditas era una dama muy estudiosa, muy culta, que fue criada para ser esposa. Era muy bondadosa, pero Merceditas aparentemente no estaba ni siquiera interesada en lo más mínimo en casarse con el doctor Arenas. Había dos motivos. Uno era que el doctor Arenas le llevaba 20 años y otro es que aparentemente Merceditas estaba enamorada del panadero del pueblo. Pero como toda familia de clase alta, la familia de Merceditas no permitió que pasara eso. No iba a quedar manchado su renombre con la elección de su hija. Así que Merceditas se tuvo que resignar a ser la esposa del abogado y terminó casada con él viviendo en esa casa. Contraen matrimonio en 1871, pero ella seguía enamorada del humilde panadero.
pasó sus días encerrada en la casa, esperando que quizás su amado panadero la fuera a rescatar. Es así que su vida comenzó a complicarse. Un tiempo después de casada, Mercedes desaparece. Ya no circulaba por ningún evento, no estaba en las fiestas sociales en las que siempre se reunía, en los té, simplemente se la dejó de ver. Todos empezaron a preguntar, obviamente su familia, querían saber dónde estaba Merceditas. Cuando la familia va en busca del doctor Arenas para pedirle explicaciones, que por qué Mercedita ya no los iba a visitar, ni se la veía rondando en ningún tipo de lugares donde ella frecuentaba. El doctor Arenas les respondió que ella había decidido estudiar en el exterior, terminar unos estudios que había empezado, que se había ido a España. Lo raro de todo esto era que en esa época no era muy común que una mujer que salía de una dependencia familiar y entraba a una dependencia marital se fuera sola y más a estudiar fuera del país. Pero pocos le creyeron. La mayoría pensaba que se había ido con el panadero. El tema es que no se pudo investigar mucho, porque al poco tiempo el doctor Arenas también desapareció. Y la casa quedó al cuidado de los caseros mientras nadie de la familia la habitaba. Por mucho tiempo, nada se supo de esta misteriosa desaparición. Pero tiempo después, la verdad saldría a la luz. Pasaron décadas y esa casa siguió habitada por los caseros que la cuidaban. A principios del siglo XX, aparecieron herederos que comenzaron a hacer reformas en la casa, y cuando comienzan las reformas, en la habitación donde estaba la biblioteca, sucede una de las cosas más inesperadas y terroríficas. Los albañiles empezaron a picar la pared y al tirar la primera capa, se encontraron con algo que los dejó paralizados. Detrás de esa capa de revoque estaba Merceditas. A pesar de los años, el casero la reconoció enseguida. La joven había quedado momificada por la cal, con su ropa de encaje. Pero hubo un detalle muy visible. La muchacha tenía un corte visiblemente en la garganta. Su asesino había encubierto su crimen ocultándola entre las paredes de la casona. Hoy, esa casa tan enorme y esplendorosa ya no existe más en el lugar en donde estaba. Quizás el alma de Merceditas y, por qué no, el alma del doctor Arenas todavía sigan rondando ese lugar. Los vecinos dicen que ven sombras entre el follaje o que se mueven en las paredes de la casa. También dicen que se escuchan los gritos desgarradores de Merceditas, quizás en el momento en que le hayan matado. Esta historia quedará en el inconsciente colectivo, a la espera de que se descubra el misterio de quién asesinó a la dama del muro. Mis relatos de terror. Suscríbete.